Dinero, trabajo y amor. Vamos a ver cómo te encuentras en este momento en estos tres rubros tan importantes para para nosotras, las personas. Son temas sumamente importantes. Vamos a saber cómo te encuentras, qué va a pasar en los próximos días o semanas y un consejo para obtener el mejor resultado de esta situación. Mi querido Leo. Recuerda que esta es una lectura general, quédate hasta el final, toma lo que te resuene y lo que no, déjalo ir, porque al final de esta lectura vamos a sacar también una carta del oráculo del destino para saber cómo mejorar y manejar en los próximos días nuestra energía espiritual. Espero que este mensaje te esté llegando de manera efectiva cuando estabas listo y preparado para escuchar. Recuerda que las lecturas son atemporales, no importa cuando publicamos y no importa cuándo está llegando a ti, es cuando estás listo y estás necesitando escuchar este mensaje. Así que recuerda escribir aquí abajo: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien, y de esta manera vas a mover las energías para que las bendiciones que te vamos a canalizar se materialicen en tu vida. Vamos a empezar. En el trabajo te sientes completamente derrotado. No sé por qué, mi querido Leo, sientes que alguien del trabajo te pudo haber traicionado, te sientes que te está rebasando el trabajo, sientes que no estás cumpliendo del todo con lo que deberías. Sin embargo, estás siendo muy duro, mi querido Leo. ¿Por qué? Porque tú has dado lo suficiente para que en el futuro a corto plazo obtengas reconocimiento, un reconocimiento importante. Vas a recibir una felicitación, un incentivo por tus logros, y simple y sencillamente esta energía en la que te sientes ahorita, vas a ver que estás equivocado, como que de pronto estás siendo muy fatalista, pero pues no debe ser así, porque tú sabes que has dado y hecho un buen esfuerzo, así que va a venir esa situación de admiración, de respeto, felicitación y de reconocimiento que tú esperabas. Probablemente no es que te estés castigando por no ser efectivo, sino simple y sencillamente te sentías muy mal porque tú diste tu mejor esfuerzo y de pronto este reconocimiento no llegaba, tardó en llegar, pero ya viene, está aquí, de aquí a distancia, a 2 semanas máximo. Y el consejo que te da el tarot en este momento es: ya, sal de este círculo vicioso, de este malestar. Ten fe en que esto ya está muy cerca, está por cumplirse, y siéntete pleno, sal, disfruta la vida, y no importa cuánto se haya tardado en llegar, llegó. Confía en el proceso tiene que ser, las cosas llegan por algo y pasan en el tiempo mejor. Tú a lo mejor ya estabas esperando o pensabas que esto ya no se iba a resolver, que no iba a llegar el reconocimiento que tú mereces, pero sí. Entonces ya quítate de esta situación de victimización para que esto pueda llegar más rápido, mi querido Leo. Ahora, en el tema del dinero, te veo que estás celebrando en este momento, te sientes bien, te sientes pleno, has estado celebrando en familia, en pareja, en tu casa, pues de una buena abundancia, has estado gozando de tranquilidad económica. Y en el futuro, a corto plazo, lamentablemente las cosas no se ven del todo bien. Vas a tener que tomar una decisión muy importante respecto a tus finanzas. A lo mejor es una decisión en la que estás dudando, porque a lo mejor estás por dar un paso importante, por invertir en un negocio, por comprar un bien inmueble, por vender tu casa. De pronto estás preparándote para hacer esta transacción, y lo que esta transacción se va a significar te van a venir algunas dudas más adelante. En los próximos días vas a tener que decidir, a lo mejor no entre hacerlo o no hacerlo, sino que cuál va a ser el mejor camino: la casa 1, la casa 2, el negocio 1 o el negocio 2, el plan A o el plan B. No vas a tener que tomar decisiones importantes para tus finanzas. Y como consejo nos sale la carta de la Torre. La carta de la Torre, cuando sale como una situación por la que vamos a pasar o presentarse, es una carta que a mucha gente le causa estrés, porque pues es una carta de un final. Pero como consejo, la Torre nos habla
de que debemos dar el paso, de que debemos salir del lugar en donde estamos sin miedo, de que es momento de aventarse un poco al vacío y tomar la decisión. ¿Por qué? Porque la decisión que tomes va a ser la mejor. Vamos a sacar una carta más que clarifique si te da un poco de angustia esta decisión o cómo va a moverse, que de pronto va a ser pues una decisión que a lo mejor parezca abrupta o tomada la y se va, pero quiero que me digas, mi querido Tarot, cómo se va a desarrollar esta situación de decisión que va a enfrentar Leo, decisión financiera, cómo va a salir todo, aunque esté ahí la torre. Lo que veo es la carta del emperador. La carta del emperador nos indica que en el tema de las finanzas vas a estar con un triunfo, vas a obtener algo que te va a hacer crecer, aunque parezca difícil la decisión que vas a tomar y aunque por un momento parezca o sientas que tomaste una decisión desesperada o presionada por las circunstancias, vas a ver que al final esta decisión va a ser la mejor. El emperador es la carta del poder, del triunfo, de alguien que se atrevió a ir a la guerra y que ganó. Esta es la energía que nos deja el emperador. Es una energía muy ariana, muy de fuego, pero una energía de mucho poder, de que tienes que hacerlo porque va a salir bien, porque esto te va a dar estructura financiera. Sobre todo esta palabra tenla mucho en cuenta, estructura para empezar a generar tu patrimonio. Así que no te preocupes, a pesar de que se ve como difícil la situación económica que no situación económica, la decisión económica que vas a tener que enfrentar, vas a hacerlo de la mejor manera y te vas a anotar un gol. Digámoslo como en positivo, vas a triunfar, un triunfo. Ahora, en el tema de la pareja, veo que tu conexión con tu pareja se siente fuerte, te sientes muy unido a él o a ella. Veo que has dejado de lado el ego, que el amor ha estado triunfando por encima del ego, del yo soy, del yo así vivo, yo así hago, te sientes pleno porque has podido controlarlo y tu pareja también. En el tema de cómo se van a presentar las cosas más adelante, te esperan por delante días de mucha energía sexual, bien encaminada. Tu pareja viene como con esto de vamos a estar conectando en la parte íntima de manera fuerte. Tú también estás como siendo muy fogoso y el consejo es, fíjate, qué interesante. El consejo es que ustedes están muy fuertes y uno de ustedes va a traer como la sangre hirviendo. Tienen que cuidarse mucho de personas que puedan entrar en su vida, en la de cada quien, para ponerles tentaciones. Se van a presentar energías de tentación, como de una tercera persona que va a venir a querer aprovechar que andas como muy fogoso, o una persona que se le puede presentar, puede haber una tercera persona entre los dos. No sé si viene del lado de tu pareja o viene de tu lado, pero vas a tener ahí la tentación muy latente porque estás muy jarioso, porque tu pareja anda muy coqueta, muy encantadora, con mucho imán. Atraes mucho al sexo opuesto o tu pareja atrae mucho al sexo opuesto. Entonces ten cuidado con que los dos en las siguientes 2 semanas pues no establezcan relaciones peligrosas, que puedan ser de personas que sabes, bueno, a veces les das entrada porque sientes que esta persona, sabes que hay un interés, pero pues quieres jugar con fuego. No, en las siguientes 2 semanas procuren no jugar con fuego, porque te veo, sobre todo a ti, mi querido Leo, te veo como que con esa energía de atraer a muchas personas. Entonces déjalo de lado, no te metas en cosas que no deben ser, porque te veo muy bien con tu pareja. Nada más trata de no autosabotearte. Y para cerrar tu lectura vamos a sacar la carta del oráculo del destino, que nos habla de cómo fortalecer tu situación o tu conexión espiritual. Bueno, pues las influencias. Tienes que tratar de compartir lo que tú crees, tu fe, lo que te fortalece espiritualmente, compártelo con otras personas.
siéntete como una persona capaz de influir positivamente en la vida espiritual de los demás. Si tú ya tienes un camino recorrido en el tema espiritual, trata de compartir por medio de testimonios, de contar anécdotas, de contar una experiencia. Trata de compartir lo que tú consideres valioso, que te ha servido. Trata de compartirlo con otras personas, con una persona que a lo mejor se te acerca pidiéndote un consejo, o a través de una plática algún amigo te dice, o compañero de trabajo, ay, es que me siento medio triste, como que no sé cómo avanzar, siento que no me calienta ni el sol, y tú pues sientes como ese impulso de decirle, bueno, pues a lo mejor ora o medita, manifiesta, o miras este ritual, lo que sea que tú consideres una fortaleza espiritual, atrévete a compartirla con los demás. De esta manera vas a ver que tu fe y tu espiritualidad también se fortalece, mi querido Leo. Hasta aquí vamos a dejar tu lectura. Te quiero mucho, muchas gracias por tu confianza, gracias por tus likes, gracias por compartir este video con tus amigos, muchas gracias por suscribirte y activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti, mi querido Leo. Te quiero mucho, te deseo mucha luz, mucho amor, mucha fuerza. Nos vemos muy pero muy pronto. Namaste.